lo que hiciéramos, hacerlo bien hecho, con excelencia, y tratar de hacerlo lo mejor posible. A ustedes les tocó vivir este gran terremoto, ¿no?, del 85 en Ciudad de México. Y muchos negocios se rompen por la familia. Hay mucho trabajo por hacer todavía ahí. Un señor nos choca por la parte de atrás, o sea, el que tuvo la culpa fue él. Y me acuerdo que se bajó el señor, sacó a mi mamá, la tomó del cabello y la sacó. Y yo me recuerdo que estaba mi mamá en medio del camellón hincada, el señor apuntándole en la cabeza con la pistola. Oye, Fede, platícame, me encanta tu eslogan que tienes, bien enfocados en amar, servir y trascender. ¿Qué significa para ti? Bienvenidos a Líderes Trascendentes. Yo soy Rodrigo Padilla y estoy muy contento de tener aquí a un buen amigo, Federico Landa, a quien les presento. Él es laico católico, felizmente casado y padre de familia de 7 hijos, 2 ya en el cielo. Ama profundamente a Dios y a su familia, conferencista, empresario y consultor en matrimonio, familia y negocios familiares. También en branding y marketing comercial y religioso, con más de 30 años de experiencia internacional en la industria de la comunicación, consultoría y apostolado. Cuenta con estudios de especialidad en alta dirección de empresas familiares por el TEC de Monterrey. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Familia para la consultoría en el Pontificio Instituto Tecnológico Juan Pablo II para el matrimonio y la familia. Es licenciado en Diseño Gráfico e Integral por el ITESO, con especialidad en Branding y Marketing por Kenneth Cook Siegel Gale en Nueva York. Comparte temas de fe, vida, matrimonio y familia en su programa Bien Enfocados, en su canal de YouTube a través de Valora Radio con Lupita Venegas. Participa como conductor en el programa de televisión por cable Cadena de Amor en el canal católico María Visión. Ha escrito participaciones en libros como Economía Infalible y en otro libro que se llama Tú Inspiras, de Adriana Corona Gil, por el editorial SER. Es fundador y director de Family Growth Institute desde el año 2015. Es una firma especializada en servir a empresas familiares, matrimonios y familias para fortalecerse y trascender. Es fundador y director de Landa Partners desde el año 2000, firma consultora en creación de marca y branding. Cofundador y presidente del consejo de Feland Architecture desde el año 1997, empresa familiar en arquitectura y construcción. Ha participado en el desarrollo e implementación de proyectos para marcas y corporativos nacionales e internacionales en México, Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, entre los cuales, por mencionar solo algunos, se encuentra Nike, Ferrero de México, Dunkin' Donuts, BBVA, Johnson & Johnson, TEC de Monterrey, Martín Valverde, entre muchos otros. Bienvenido, Federico, qué gusto tenerte por acá, te veo. Muchas gracias, Rod, qué gusto poder estar aquí juntos y poder compartir también a través de este podcast y de este canal también. Gracias por la invitación. Encantado, bienvenido, Fede. Y bueno, pues me has platicado un poco de tus orígenes y de cómo pues, tus padres te marcaron por muchas razones. Y me encantaría que comenzáramos platicando un poquito de esos valores que te fueron inculcando no solo a través de las palabras, sino a través de su ejemplo. Pues sí, mira, Rod, y se oye muy bonito a lo mejor todo el ridículum que yo digo, que esto ha sido más por gracia de Dios que por mérito propio. Y bueno, claro que también del esfuerzo, también de un trabajo duro. Y eso es justamente lo que me enseñaron mis padres desde que era niño. Realmente mi familia fue una familia con mucho amor, llena de amor, con sus vicisitudes como todas las familias, obviamente, pero con unos grandes padres que nos formaron. Tengo una hermana más grande que yo le decía a mis papás, ¿no? Yo les agradecía muchísimo por haber tenido esa hermana más grande, porque dije, primero echaron a perder, vieron cómo no se hacían las cosas, y luego ya me hicieron a mí, ¿no? Bueno, era broma. Y de hecho, bueno, también a mi hermana le hace mucha gracia, ¿no? Pero tengo nada más una hermana y a los dos nos formaron justamente en valores. Valores de honestidad, valores de esfuerzo,
valores de hacer las cosas bien, con excelencia, ser personas de bien, con generosidad. O sea, realmente nos fueron formando con estos valores y eso pues fue lo que fui yo también aprendiendo de ellos, no solo de lo que nos decían, sino también de lo que hacían. Y ese amor, generosidad, servicio también, estaban muy, muy al servicio también de los demás. Y eso me fue marcando durante toda mi niñez y eso fue lo que me fue forjando también para mi etapa como joven o adolescente, joven, y después como adulto para poder hacer las cosas correctamente, ¿no? Como realmente se deben hacer. ¿Te acuerdas de algún ejemplo? O sea, que nos platicas un poquito a qué se dedicaba tu padre y si te acuerdas, o tu madre, y de algunos ejemplos puntuales, ¿no? A través de los cuales te inspiraban esta generosidad, este servicio. Yo me acuerdo siempre de mi mamá buscando cómo poder ayudar, no solamente hacia adentro de la familia, sino también hacia afuera. Ella veía una necesidad y ella se ofrecía, ayudaba, cuidaba, llevaba. Y algo que hizo mi mamá y que yo siempre le agradecí muchísimo fue que siempre estuvo al servicio de la familia. Creo que es algo también a veces complicado hacer ahora, que no es imposible, pero ella decidió dejar su carrera profesional por dedicarse completamente a su familia. Y hace unos años atrás, mi mamá ya falleció en abril pasado, pero en un 10 de mayo yo decía, ¿qué le voy a regalar a mi mamá? ¿Qué le voy a regalar a mi mamá? Y me quité de cuestiones materiales y le escribí una carta. Y en esa carta le decía que yo le agradecía infinitamente la decisión que había tomado para poder dedicarse a su familia y dejar a un lado su carrera profesional, porque eso marcó una gran diferencia en mi vida. Mi vida no sería la misma si ella no hubiera decidido eso. Y ese es el acto de servicio más grande y de donación que uno como ser humano puede hacer, ya sea uno padre o sea uno madre. Y mi madre lo hizo. Y por otro lado, el esfuerzo también de mi papá por dar lo mejor de él, lo que él podía. Y vuelvo a decir, no, nadie somos perfectos. Ellos no eran unos padres perfectos, pero sí trataban de dar lo máximo en ellos. Y mi papá nos decía los dos, con una fortaleza también para salir adelante, y nos hablaba muchísimo de hacer las cosas bien hechas. Lo que hiciéramos, hacerlo bien hecho, con excelencia, y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y eso, a final de cuentas, también me marcó muchísimo desde niño, porque siempre trataba de hacer lo mejor en lo que estuviera haciendo, tratar de hacerlo bien. Y algo que también nos dijeron, nos decían, no te compares con los demás. Tú sé el mejor que tú puedas ser, con los talentos que tú traigas, con la maleta que tú traes. Busca esos talentos y trata de ser el mejor, no para ser el número uno, sino ser el mejor ser humano y la mejor persona, el mejor profesional que tú puedas ser. ¿Te está inspirando este contenido? Hazlo crecer con nosotros. En Líderes Trascendentes entrevistamos a empresarios, emprendedores y a expertos que comparten sus historias, fracasos, consejos y su visión de liderazgo. Tu suscripción nos ayuda a seguir grabando estos episodios, a mejorar la producción y a llegar a más personas que necesitan inspiración real y buscan contenido de valor. Suscríbete a HP2W. Tu apoyo hace posible este gran proyecto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Porque ahí hay un truco, ¿no? O sea, a veces nos dicen, tienes que ser el mejor del mundo o ser el mejor, pero si te estás comparando, pues a veces caes en esa trampa y te angustias y nunca llegas, ¿no? Pero como dices, sé el mejor que tú puedas ser con los talentos que traes, ¿no? Es que eso me parece muy importante, porque si tú estás volteando a ver a los demás, estás generando expectativas, que esas expectativas son subjetivas, y eso que es subjetivo no es verdad y no es realidad. Entonces tú pones esas expectativas en el otro, y tú tienes otros talentos diferentes que tú quieres imitar o emular. No quiero decir que no haya a lo mejor mentores o gente que te inspire o que ya haya pasado por ese camino. Claro que hay que ir también y acercarnos con la gente que ya ha pasado también por ahí, pero ese es su camino. Yo tengo mi camino, yo tengo mis talentos y puedo ser menos o más, pero voy a ser completamente quien soy cuando yo haya sacado todos mis talentos de mi maleta, todo lo que yo realmente puedo hacer, y los haya puesto al servicio de los demás
y haciéndolo con excelencia para poder ofrecer algo a los demás, ¿no? Y ahí es donde yo creo que ahí está el verdadero éxito. No es lo que han logrado los demás, porque nunca vamos a acabar, ¿no? Siempre va a haber alguien mejor que uno. Y ahí me parece que es un punto muy, muy importante, porque ya no es una expectativa, porque la expectativa no la cumples y te frustras. Pero sí hay un deseo y un anhelo del corazón de poder lograr esos sueños, esos deseos, esos anhelos que hay en el corazón, trabajando duro con lo que traemos en nuestra maleta. Y cuando lo hacemos, nos sentimos plenos y vivimos plenamente. Y eso cambia la perspectiva de la vida completamente. Padrísimo. Oye, Fede, platícame, a ustedes les tocó vivir este gran terremoto, ¿no?, del 85 en Ciudad de México. ¿Cómo es que ustedes no lo vivieron tan trágicamente como muchos que se les derrumbó la casa y perdieron todo? Sí, fue algo muy, muy duro, porque recuerdo eran las 7:30 de la mañana. Nosotros nos estábamos preparando para ir ya a la escuela. Yo en el 85 tenía 10 años, mi hermana tenía 11 años. Y recuerdo que estábamos ya listos y empezó a temblar. Y me acuerdo que todo se movía. O sea, mis papás tenían en el comedor un candil enorme, se llamaba barco. Y yo veía cómo se movían los cuadros, y mi hermana incluso estaba sentada en la silla y se fue para atrás por la fuerza. Y recuerdo que bajó mi papá corriendo, porque él estaba en la parte de arriba de la casa, nosotros estábamos en la cocina, y nos dijo mi papá era arquitecto, en paz descanse. Entonces nos dice mi papá, vámonos al patio de atrás, si se cae la casa, se cae para adelante. Y bueno, nos fuimos al patio, en la parte de atrás, no se cayó la casa, no le pasó nada, no se cayó ni siquiera nada, o sea, algunos cuadros, algunos adornos, pero en la estructura no le pasó nada. Y recuerdo que mi papá nos dijo, oigan, pues a ver, ahorita vengo, voy a revisar, porque él había construido y construyó muchos edificios en la Ciudad de México, uno de los principales también en Insurgentes, y me dijo, voy a revisar los edificios. No fue a revisar los edificios en sí por su estructura, lo que le preocupaban eran las personas que estaban ahí. Y ver si el trabajo que había hecho, podría ayudar a las personas, y ver si el trabajo que había hecho durante tantos años había funcionado correctamente y si había hecho las cosas bien. Y pues déjame decirte que ni un solo edificio, ni una sola casa, nada que construyó se cayó. Wow. Y eso, ya con el ejemplo, habla justamente de decir, haz las cosas bien hechas, con honestidad, con seriedad, con profesionalismo. El único edificio que tuvo algunos daños, pero no se cayó, fue en el que él, al principio de su carrera, estuvo como residente. Él no era el encargado de la obra, ni el arquitecto, ni el ingeniero, pero incluso ese ni siquiera se cayó, ¿no? Y para mí fue muy, muy claro poder ver esos valores y eso que nos estaban diciendo materializado en la realidad. Y hago esta imagen y esta analogía de justamente esos edificios es nuestra vida. ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida? ¿Con qué materiales? ¿Con qué honestidad? Si lo estamos haciendo correctamente o no. Porque si no lo hacemos correctamente, viene un temblor en nuestra vida y todo se puede venir abajo. Entonces los valores serían como esas pilastras y esos bloques pues sólidos, ¿no? Primeramente los cimientos, los principios, los valores. Y no me voy a ir solamente en los valores, Rod, porque hay valores positivos y hay valores negativos. Hitler tenía valores. ¿En dónde estamos construyendo y los cimientos de esa construcción de los valores? Lo que tenemos que trabajar son las virtudes. Que esas virtudes, que Santo Tomás de Aquino decía que las virtudes son hábitos operativos buenos. Que esos hábitos operativos buenos nos llevarán a formar y forjar valores buenos, que nos lleven a lo positivo. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿dónde estás tú planteando tus cimientos? ¿Cómo estás construyendo tus cimientos? Y primero tus deseos, tus sueños, ¿qué es lo que quieres lograr? Para poner los cimientos adecuados, los materiales adecuados, con la estructura adecuada. Y después ir construyendo con esos materiales cada uno de los pisos, que esos pisos son nuestra vida. Claro. Padrísimo.
Oye, ¿y tienen que emigrar en algún momento a Guadalajara? ¿A qué edad llegas aquí a Guadalajara? Bueno, llega en el 85 el temblor. Y bueno, ya la vida en la Ciudad de México es muy complicada, es realmente una jungla de asfalto. Y yo recuerdo que salimos en la mañana muy temprano con el tráfico, tal, o sea, fue una situación también complicada, la inseguridad también muy fuerte. Y bueno, tengo asma, dicen que eso nunca se quita, pero bueno, llegando a Guadalajara se me quitó el asma, esta fue también una de las decisiones de mis papás, poder salir de ahí. Pero también una de las principales es para buscar una mejor forma de vida. Y algo que lo detonó fue una vez que íbamos regresando de la escuela y un señor nos choca por la parte de atrás, o sea, el que tuvo la culpa fue él. Y me acuerdo que se bajó el señor, sacó a mi mamá, la tomó de los pelos, del cabello, y la sacó. Y yo me recuerdo que estaba mi mamá en medio del camellón hincada, el señor apuntándole en la cabeza con la pistola. Nosotros llorando, mi hermana y yo llorando en el coche. Gracias a Dios llegó alguna otra persona ahí también como a tratar de disuadir al señor. Y gracias a Dios no pasó a mayores, pero ya fue así como, ya, hasta aquí. Ya no vamos a seguir viviendo así, y buscamos la vía, y mis papás buscaron la vía también de poder migrar para tener una mejor calidad de vida. Y yo tener también una mejor calidad de vida por el asma, por el smog y la contaminación de la Ciudad de México, pues no me era muy favorable para este tema del asma, y decidimos migrar, o deciden mis papás migrar cuando yo tenía 11 años, aquí a la ciudad de Guadalajara, que bueno, pues ahora es mi lugar, ¿no? Ya llevo aquí muchos más años viviendo aquí que allá, y obviamente es mi tierra, es donde yo nací, pero aquí es donde me he formado, he encontrado a grandes amigos, mi familia, simplemente Mariana, que es de aquí, todos mis hijos son de aquí. Así que, bueno, pues ha sido una gran bendición poder estar aquí. Hoy llegas a Guadalajara y encuentras pues, en el deporte una especie de refugio, ¿no? O algo que te gustaba mucho, específicamente el básquetbol. ¿Qué aprendiste de este deporte? Bueno, a ver, es que es parte también como de la formación, porque esto que mis padres me inculcaron desde niño, de poder hacer las cosas bien hechas, de esa dedicación, tenacidad, servicio incluso, pues llego yo y en segundo de secundaria uno de mis amigos me dice, oye, estás bien grandote, yo mido 1,91, me dice, estás bien grandote, vente a la selección de básquet, de la selección de básquet. Y dije, oye, pero yo no sé jugar básquetbol. Me dice, tú vente. Entonces me invitan a la selección de básquetbol, pues yo no sabía jugar nada, ¿no? Y otro de mis mejores amigos también me decía, oye, te voy a confesar algo. Cuando llegaste a jugar con nosotros a la selección, yo le decía, déjenlo, no sabe, déjenlo tirarla, va a fallar, no le hagan nada. Pero esa dedicación y esa formación que me dieron mis papás en ese sentido, era la determinación de poder jugar lo mejor que yo pudiera jugar básquetbol. No me estaba comparando con los demás, ni diciendo yo quiero ser el mejor jugador de básquetbol, pero voy a hacer el esfuerzo de ser el mejor jugador que yo pueda ser. Y me acuerdo que me acerqué con el entrenador y le pedí a Pericles, que le mando un fuerte abrazo, Francisco Josué Macías, ahora mi compadre, es mi compadre. ¿Era el Costa Rica? Del Instituto de Ciencias. En el Instituto de Ciencias. De hecho, fuimos su primer equipo, el que él entrenó. Y él pues tenía mucha experiencia también desde niño jugando básquetbol, selección Jalisco, nacionales, etc. Y me acuerdo que yo me acerqué con él y le dije, oye, pues yo no sé jugar básquetbol, pero tú dime qué tengo que hacer. Si me tengo que quedar después del entrenamiento, me quedo después del entrenamiento, pero me quiero poner al nivel de mis compañeros lo más pronto posible, ¿no? Y él pues me dijo que sí, y estuvo también conmigo y me entrenaba y me dio todos los fundamentos y tal. A los 3 meses ya estaba al nivel de mis compañeros. Y a los 3 meses siguientes, pues ya, gracias a Dios también por el esfuerzo, no tanto por mi talento, porque a lo mejor no tenía tanto talento para jugar, tenía talento obviamente, pero el esfuerzo, que me parece que eso es muy importante, ya estaba dentro de los mejores del equipo.
Y después de un tiempo, pues ya también tuve la oportunidad de jugar en la selección Jalisco. Y bueno, pues ya después yo elegí no seguir también en ese camino, ya cuando entré a la universidad, porque un profesor justamente me dijo, ¿no? Dice, yo le dije, profesor, tengo que ir a un partido porque no voy a poder venir a clase. Y el profesor me dijo, oye, ¿y tú a qué te vas a dedicar? ¿Tú vas a ser basquetbolista o estabas ya en diseño o vas a ser diseñador? Te tienes que definir. Y yo le decía al profesor, pues las dos, claro que sí se puede. Pues ahorita podrás, pero en un futuro, ¿qué es lo que vas a hacer? El gavilán Eduardo, que acaba de fallecer también, le mando un fuerte abrazo hasta el cielo. Y él tenía muchísima razón, ¿no? Decía, bueno, pues sí, o sea, ¿qué es lo que realmente voy a hacer? Yo veía también ese deseo, ese anhelo. Realmente pude haber llegado a jugar a lo mejor en nacionales o profesional aquí en México, pero en aquel tiempo era muy difícil llegar a la NBA, por ejemplo. Sí, claro. Que lo pude haber logrado, claro, pero yo decía, bueno, realmente, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y me decanté y me fui por el área de diseño. Digo, pues aquí tengo pues muchísima más carrera y ahí puedo pues ir creciendo más, ¿no? Oye, platícame, ahorita hablas ya de la universidad, pero vivieron una etapa de crisis, ¿no? En el 94, que incluso tuviste que vender tu carro. ¿Cómo fue para ti esa etapa en donde pues venías de una vida pues hasta cierto punto económicamente confortable y de repente hay una situación complicada y tienes que sacrificar ciertas cosas y tomar ciertas decisiones? Sí, justamente la crisis del 94, finales del 94, principios del 95, esa crisis estuvo muy, muy fuerte. Mi papá, pues obviamente ya tenía la constructora, económicamente le iba bien, no éramos millonarios ni multimillonarios, pero vivíamos muy bien. Pues teníamos casa, club, caballos en la Ciudad de México, obviamente, y ya después también acá, algunas situaciones también, pues de una vida muy tranquila, muy bien, en la parte también económica. Tengo que decir también que mi papá, cuando nos venimos a vivir a Guadalajara, pues él se tuvo que quedar en la Ciudad de México porque ya estaba la constructora, él trabajaba, venía cada semana, cada 15 días y tal, ¿no? Y así pues fue durante muchos años. Pero en la crisis 94-95, me acuerdo que nos sentaron mis papás en el comedor. Estaba mi papá, mi mamá, mi hermana y un servidor, ¿no? Y nos dijeron mis papás, bueno, pues con esta crisis perdimos todo el trabajo de 20 años. Gracias a Dios no debemos nada. Habían ellos comprado un departamento para empezar a construir la nueva casa y pues nos dijeron, nos vamos a quedar con este departamento, o sea, el terreno y todo lo demás pues ya se fue. Gracias a Dios tenemos este departamento. Dice mi papá, su coche de su mamá, mi coche, pues son lo que nos quedamos. Sus coches son sus coches, esos pues obviamente no los hemos tocado, esos son suyos. Pero pues no hay dinero. Yo no tengo trabajo porque lo primero que en una crisis se frena, pues obviamente es la industria de la construcción. Y tengo algunas pequeñas remodelaciones y todo, pero pues no sé qué va a pasar. Y pues hay que salir a trabajar. Y solamente tenemos para pagar una universidad. Mi hermana en el TEC de Monterrey, yo a punto de entrar al ITESO. Entonces le digo a mis papás, pues páguenle la universidad a mi hermana y yo veo cómo le hago, ¿no? Y creo que fue lo mejor que pudo haber sucedido porque pues yo tenía mi coche, yo estaba a punto de entrar al ITESO, vendo mi coche para poder pagar la inscripción y el primer semestre y me quedo sin coche. Yo en mi vida me había subido un camión. Y bueno, yo tenía una novia en aquel tiempo que era muy, muy relax, muy desenfadada, y a veces iba en coche o a veces en camión, sabía cómo andar en camión. Me enseñó a andar en camión y pues yo andaba en camión, ¿no? También pues aprendí, o sea, desde abajo, ¿no? Ya había trabajado anteriormente, pero pues era más como un tema de formación, ¿no? Como mesero desde los 15, 16 años y algunos trabajitos así, ¿no? Pero ahí ya entré realmente a la realidad. O sea, hay que trabajar, hay que salir adelante. Tengo responsabilidades ya también, gracias a Dios en la casa, ¿no? Porque pues obviamente no me cobraban renta, teléfono, luz, gas, nada. Alimento, pues ellos todavía se hacían cargo de eso, pero pues yo también pues llegaba también para poder aportar, ¿no?
pero yo me hacía cargo de mi universidad, de mi escuela, de mis gastos, de todo lo que a mí me tocaba, ¿no? Oye, ¿y cómo inicias con tu primer trabajo? ¿Cómo conseguiste tu primer trabajo? Me encanta cómo platicaste esa historia. Ya en temas de tu carrera, ¿no? En esta agencia creativa. Pues mira, yo primero me metí a trabajar bueno, para los que son más jóvenes a lo mejor no van a saber qué es, pero yo me metí a trabajar en un Blockbuster, que era como el Netflix Exacto. análogo de Sí. antes, ¿no? Pero era muy complicado porque la universidad no era un horario fijo, a veces eran las tardes, mañanas, entonces pues realmente no podía sostener el trabajo y me acuerdo que yo pues me quedé pues flat, o sea, no traía prácticamente dinero. Ahí me pasó una situación muy importante ya a nivel espiritual con la Virgen. Y bueno, pues digo, yo amo a Dios con todo mi corazón y me acuerdo que llegué con la Virgen. Yo no tuve una buena formación, digamos, espiritual, religiosa, pues desde que era niño. Entonces yo llegué con la Virgen y me acuerdo que me paré enfrente de ella y le dije, yo no sé quién eres realmente. O sea, sé que eres la madre de Jesús, pero le dije, si tú eres la que ellos dicen que eres, ¿no? Con la gente que estaba también ahí, te pido desde el fondo de mi corazón que me des trabajo. No te pido nada más, dame trabajo y yo hago todo lo demás. Y pues ahí fue un cambio importante porque a la semana me llamaron, o sea, yo no tenía dinero ni para subirme al camión rosa, o sea, de verdad no tenía nada. Le tenía que pedir a mi mamá prestado para que me prestara cuando menos los camiones del día. Y me acuerdo que a la semana me hablan de una universidad acá en Guadalajara y me dicen, oye, que tú haces caricaturas, porque uno de mis talentos, o los talentos que me ha dado Dios, es la parte creativa y el dibujo. Desde niño, y estamos platicando mi hermana y yo, que está ahorita aquí en Guadalajara, que se acordaba de mí cuando yo desde los 3, 4 años me ponía a dibujar. Y mi papá me hizo una caricatura de él, con unas líneas que hacía su caricatura, y yo a los 3 años empeñado en hacerlo. Wow. Y entonces me dicen, oye, que tú haces caricaturas. Yo hacía caricaturas desde la secundaria, la prepa, las publicaban en el periódico Mural de los profesores y con mucho respeto, obviamente, pero pues trataba de hacerlo bien, con excelencia, lo mejor que podía hacer, y era uno de mis talentos, sigue siendo uno de mis talentos, y pues empezaba a tener como ese reconocimiento, no por tener reconocimiento, sino por el trabajo bien hecho, ¿no? Que estás haciendo. Entonces me hablan de esta universidad y me dicen, oye, que tú haces caricaturas. Yo, sí. Dice, oye, queremos hacer caricaturas del salón que nos vamos a graduar, y nos dijeron que pues tú haces caricaturas bien padres, ¿no? Y las queremos poner en una playera. Yo, pues, encantado, o sea, lo que me gustaba, lo que era mi talento. Y el punto fue, Rod, cuando me dijeron, ¿cuánto nos cobras? Yo pues hice más o menos cuentas, tal, pues tanto. Ok, déjame preguntarle a mi salón, y me hablan un rato después que sí. Hago esas caricaturas, se ponen las playeras, el otro salón empieza a ver, dice, oye, nosotros también queremos, y otro salón, oye, nosotros también, nosotros también, nosotros también. Y de ahí empecé a hacer lo que realmente me gusta, con los talentos que realmente tengo y que Dios me dio, y a trabajar duro, ¿no? A hacerlo con excelencia, a hacerlo bien hecho, a construir mi edificio, ¿no? Como me enseñaron a hacerlo. ¿Y te ha faltado trabajo desde entonces? Desde ese día hasta este momento que estamos aquí sentados, no he salido a buscar un solo trabajo y un solo cliente. Y yo digo que la Virgen es mi directora comercial, porque a ella se le pedí el trabajo y ella ha cumplido cabalmente hasta el día de hoy lo que yo le he pedido. Wow. Y me ha llevado a trabajar a diferentes partes del mundo con empresas y marcas también transnacionales, que es más mérito de ellos que mío, pero el mío es ponerme a trabajar y hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Oye, entonces inicias en toda esta línea creativa, por ahí en algún momento junto con tu padre, de manera paralela fundan una constructora, pero tú sigues en la parte creativa y desarrollo de marcas. Ya cuando tenías tu agencia creativa, tu despacho creativo, pues te topaste con pared 2, 3 veces, ¿no? Platícame, pues, una de estas en las que hasta tengo entendido que quebraste por un pequeño errorcito que tuvieron ahí
en un catálogo, ¿no? Sí, sí, déjame justamente nada más rápido, en el 97, mi papá pues obviamente se había quedado sin la constructora y me acuerdo que pues fueron momentos muy difíciles. Y yo con él le decía, oye, pues yo estoy aquí para apoyarte y pues vamos, yo sé que tú me apoyas y siempre me has apoyado, pues aquí estamos. Entonces, bueno, vamos a fundar y vamos a abrir una empresa juntos. La empresa en el objeto social estaba la parte de construcción y tenía también toda esta parte de mercadotecnia, diseño, etcétera, ¿no? Marketing. Y pues empezamos también, y yo mucho como poder apoyarle a él también, pues que no iba solo, ¿no? Y que no estaba solo en estos momentos también tan difíciles que se había pasado y que también se estaban pasando. Y pues decidimos iniciar la empresa los dos, pues es una empresa familiar que hasta la fecha sigue operando desde el 97. Mi papá falleció hace 3 años y bueno, gracias a Dios con todo eso que pudimos ir trabajando durante estos años y poniendo todo en orden, la sucesión fue así muy, muy tranquila. Pero en aquel tiempo, pues yo le decía, mi papá quería que yo estudiara arquitectura, ¿no? Y yo decía, pues sí me gusta la arquitectura, pero siento que estoy ahí, la construcción no me gusta nada, la parte creativa sí, y creo que en la parte de diseño puedo estar pues mucho mejor ahí en ese tema, ¿no? Entonces él me decía y me impulsaba mucho a emprender y me decía, ya empieza en el año 2000, porque yo le decía, todavía no, tengo que aprender todavía algunas cosas. Y en el 2000 decido ya arrancar, en el 2 de enero del 2000, el despacho de branding. Y pues sí, o sea, sabía hacer muy bien branding, sabía hacer diseño, sabía hacer las estrategias, pero lo que no sabía era administrar y dirigir un negocio, ¿no? Entonces empecé en el 2000 y en el 2002 trueno el negocio, con trabajo. O sea, ya trabajando con empresas pues, buenas, teniendo trabajo, lo trueno, porque no sabía administrar y no sabía dirigir un negocio. Mi papá obviamente me ayudaba y me decía, oye, hazle por aquí, hazle por acá, pero también cuando uno está joven dices, ay, bueno, pues él es como la vieja guardia, él ya está viejito, yo traigo lo nuevo, ¿no? Pero no nos damos cuenta realmente que la experiencia es la que realmente soporta y es ese cimiento de ese edificio que vas a ir generando. A mí me faltaba todavía la parte de fortalecer bien los cimientos para poder ir construyendo ese deseo, ese sueño, ese anhelo. Y entonces trueno y digo, no, pues lo voy a levantar, ¿no? Por ese esfuerzo y esa resiliencia y gracias a Dios teníamos trabajo, entonces bueno, gracias a Dios lo levanté, llega el 2003 y lo vuelvo a tronar. Dije, no me vuelve a pasar, ¿no? Entonces, en aquel tiempo trabajábamos también con el TEC de Monterrey, que hemos durado con ellos 21 años trabajando con el TEC de Monterrey, y tenían el área del Centro de Empresas de Familia. Y tenían una especialidad de 1 año para estudiar alta dirección de empresas familiares. Yo estaba buscando alta dirección, que también pues, estaba el IPAD y tal, pero dije, bueno, pues si mi papá y yo tenemos una empresa familiar, el proyecto final era entregar tu proyecto ya estructurado de tu empresa familiar, y pues mis compañeros eran empresarios, familias empresarias, ¿no? Don René Rivial de Pinturas Prisa, Benjamín Flores de Sapsa, los hermanos Cabrera de Herramientas Cuervo, que pues yo tenía 26 años en aquel tiempo, estaba súper chavo, y yo le decía a mi papá, oye, pues vamos me decía, si yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, pues ve tú. Y pues yo estaba muy chavo y aprendí mucho, obviamente, en la especialidad, pero aprendí mucho más pues de mis compañeros que eran empresarios, que me veían chavo y me decían, me acogieron como un hijo, ¿no? Y bueno, pues pudimos estructurar muy bien, gracias a Dios, también la empresa familiar, que eso fue lo que nos ayudó, que hace 3 años que falleció mi papá, pues todo el plan de sucesión estaba todo perfectamente bien amarrado, no pasamos ningún problema, y ahí aprendí a poder dirigir, administrar y llevar un negocio, ¿no? Pero aún con todo esto, tiempo después, ya en el 2005, son 2 años después, una empresa muy grande, transnacional, que ya trabajábamos aquí en México, Chile, Argentina, Brasil y Canadá, les hacíamos sus catálogos y en aquel tiempo eran catálogos impresos y estábamos ya pasando en ese tiempo ya a desarrollar toda la parte digital. Pues tuvimos un error de proceso y en ese error de proceso, en esos catálogos, dicen que
los que hacen diseño y marketing tienen errores y dejan huella de eso en miles, ¿no? O en millones. Pues eso nos pasó, tuvimos un problema con los catálogos que se ven a diferentes partes del mundo. ¿Cuántos se imprimieron? General. Pues no recuerdo, pero pues sí eran miles. Miles, y eran unos catálogos así de chonchos, ¿no? Eran muy gruesos, de muchas hojas. Entonces, pues nosotros con esa responsabilidad y también como me formaron mis papás, pues das la cara y sales adelante, porque lo mejor es, pues me lavo las manos y pues hay que pagar las consecuencias, ¿no? Y asumir esas consecuencias y pagarlas. Entonces, por ese error de proceso que no nos dimos cuenta en calidad que debíamos de haber cuidado, que se fue ese error, pues tuvimos que pagar la reimpresión de todo. Y eso, pues volvió a tronar el negocio. Y el dinero que yo tenía personal, pues lo tuve que meter completamente para no cerrar el negocio. ¿Y cuál fue tu mayor aprendizaje ahí? Hay que cuidar los detalles. Porque a veces sí estamos viendo como lo general, la estrategia, dónde va, pero nos vamos a lo general y descuidamos lo particular. Y ahí es donde vienen los grandes errores. No solamente en los negocios, en la vida también. Y no es estar de una manera como escrupulosa y estar ansioso todo el tiempo, sino realmente cuidar los detalles estratégicamente importantes. Estratégicamente importantes. Y a veces eso es lo que perdemos un poco de vista, o un mucho de vista, y es lo que nos hace caer en estos grandes errores. A mí me volvió a pasar y dije, no nos vuelve a suceder. Gracias a Dios, desde el 2005, ahora al 2025, ya han pasado 20 años y no nos ha vuelto a pasar, nos ha vuelto a suceder una situación así. Ni tampoco cuando en el 2020, en el 2002 o el 2003, tampoco se han vuelto a cometer esos errores. Y vas aprendiendo de los fracasos, ¿no? Porque no hay éxito sin fracaso, y lo hemos escuchado muchísimo. Pero si no aprendes de esos errores, de esos fracasos, pues primero no creces y después estás condenado a volver a repetir otra vez lo mismo. Y eso sí ya no es... Sí es un error, obviamente, pero pues no es válido, ¿no? O sea, claro. Ya. Oye, Fede, yo veo como 2 capítulos en tu vida. El primer capítulo podemos decir que fue tu infancia, tu educación, la creación de estas primeras empresas. Y siento que el segundo capítulo se ve marcado por el nacimiento de mi tocayo, de tu hijo Rodrigo, que tiene esta condición especial, que nace con síndrome de Down. Y a la par siento que brota una vocación muy clara en tu vida. Platícanos un poquito de esta etapa. Justamente ese fue un parteaguas, porque yo venía muy bien, muy a gusto, muy cómodo, con momentos difíciles y momentos como todo, ¿no? O sea, no todo es así en línea recta, sino pues hay, dice San Ignacio, ¿no? Consolación y desolación, y es parte de la vida, las emociones del alma, ¿no? Los movimientos del alma, que eso sucede también en la vida. Pero justamente en el 2015, que un poco antes de nacer Rodrigo, viene también una parte importante en mi vida, y siento el llamado de Dios a trabajar por matrimonio. De hecho, es un llamado de Dios directamente para trabajar por matrimonios y familia. Y ahí es donde viene un parteaguas en todo, porque siento este llamado de Dios para poder trabajar en esta batalla de matrimonio y familia. Me acuerdo que estaba a punto de entrar al IPADE, ya había platicado con Mariana, ya hemos visto y dispuesto todo, y llega este llamado fuerte y tuve que dejar ese sueño de entrar al IPADE, estudiar el MEDEX, el MBA, para entrar y estudiar a la maestría en Ciencias de la Familia, para poder trabajar en esta batalla de matrimonio y familia. Y ha sido maravilloso porque no solamente ahora acompaño, porque yo no ayudo, ¿no? Yo a final de cuentas acompaño o sirvo a matrimonios, familias y ahora negocios familiares para poder fortalecerse, crecer, ¿no? Y justamente en ese 2015 que
que Dios me llama a eso, decido entrarle de lleno a poder trabajar por este nuevo llamado, el Señor nos bendijo primeramente con cuatro hijos. Diego, que tiene ahora 16 años, Marifer, que está por cumplir 15 en unos días, Andrea, que tiene 12, y previamente, bueno, teníamos también a Bernardo, que el Señor se lo llevó a los 4 meses, previamente de Rodrigo, y bueno, quiero decir algo, ha sido el dolor más grande que hemos vivido en nuestra vida, porque perder un hijo yo creo que es uno de los dolores más grandes, pero también con una esperanza enorme, porque nos dimos cuenta que habíamos fundado ya en el cielo, ¿no? Y que ahora ya teníamos un intercesor directo para poder ayudarnos en la misión que tenemos para nuestra familia y para muchas otras familias y para muchos otros negocios, porque también el llamado no ha sido solo matrimonio y familia, sino también negocios familiares, el llamado de Dios. Y en el 2016 llega Rodrigo, tu tocayo, y cuando nace, pues nosotros no sabíamos, y cuando nace yo lo veo, porque tenemos un ahijado también con esta condición, y yo lo veo y digo, tiene síndrome de Down. Y fue un momento en el que, decir, ¿y ahora por dónde? Porque bueno, ya habíamos pasado otros previamente y decías, bueno, ya sé lo que viene, ¿no? Ya sé de qué, y ya más o menos sabes, ¿no? Pero con Rodrigo fue como, híjole, ¿y ahora qué? Y me acuerdo que dije, bueno, Señor, le dije a Dios, si tú lo mandaste, pues tú nos vas a dar todo lo necesario y pues va, para adelante. Cuando dije esas palabras, si bien por un hijo das la vida completamente, y literal das la vida y es una donación y un amor de donación completa, con Rodrigo, por su condición especial, sin saber a lo mejor qué es lo que venía y lo que esperaba que pudiera suceder, aunque ya teníamos previamente esta experiencia con nuestro ahijado, no es lo mismo tener ya el tuyo, ¿no? Claro. Pero ha sido la bendición más grande, Rod, que hemos podido ver, porque yo me di cuenta en ese sí que mi corazón, mi amor se expandió muchísimo más. Para eso, obviamente, no solamente para darlo a Rodrigo, sino a Mariana, a mi esposa, a mis hijos. Digo, no soy perfecto, tengo un chorro de defectos, ¿no? Pero cuando menos esa parte de donación, de amor, poder entregarla completamente. Y ahora Rodrigo nos acompaña 24/7, 24/7, para enseñarnos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser, para alcanzar la meta más importante que tenemos, ¿no? Que para nosotros, para mí, para nuestra familia, es alcanzar el cielo. Esa es la meta más importante. Entonces tenemos que ser como Él para poder alcanzar el cielo. Porque son seres muy puros, ¿no? Son amor puro, ¿no? Todo el tiempo, alegría. Completamente, digo, y se enojan. Tienen como yo platicaba con Martín Valverde, ¿no? Que también tenía un hijo especial, Pablito, que ya también está en las manos del Señor. Y él decía, bueno, pues es que tienen su lado ángel y su lado tiranosaurio rex, ¿no? pero sí, o sea, tienen una inocencia, ellos no tienen maldad, ¿no? Y reaccionan, son como niños y están en esa pureza constante, ¿no? Y justamente eso es lo que tenemos que hacer para ser mejores seres humanos y para poder alcanzar el cielo, ¿no? Oye, platícame un poquito de Family Growth Institute. ¿Cómo llegas a esta conexión entre familias y empresas familiares? Bueno, empecé a estudiar la maestría en Ciencias de la Familia. Eso me transformó a mí en lo personal y también a nuestra familia. Repito, no somos una familia perfecta, pero estamos ahí en la lucha y yo, pues bueno, sigo fallando muchísimo, ¿no? He fallado muchísimo, sigo fallando, pero bueno, he tenido como herramientas o más herramientas para poder ir transformando y cambiando mi vida para ser mejor persona, mejor esposo, mejor padre de lo que pude haber sido anteriormente y estoy en el día a día. Y de ahí, pues obviamente de poder estar también acompañando, porque primero pues daba conferencias, empecé dando conferencias para matrimonios, familias, negocios familiares, después dando cursos, talleres, y también sentí el llamado y como soy así como muy inquieto y emprendedor y tal, decía, bueno, pues vamos formando un centro
donde podamos ir acompañando a matrimonios, familias y también a negocios familiares por un llamado. O sea, también en mi corazón Dios me dijo que, a ver, muchas familias terminan por los negocios y muchos negocios se rompen por la familia. Hay mucho trabajo por hacer todavía ahí. Entonces decido iniciar, fundar un instituto en donde podamos ir acompañando a negocios familiares, a matrimonios y familias para fortalecerse y crecer mediante pues, valores universales o la doctrina social de la Iglesia. Que la doctrina social de la Iglesia son principios que nos ayudan a poder crecer. Los principios de la doctrina social de la Iglesia es cuidar la dignidad de la persona humana. El segundo principio es el bien común. El tercero, la solidaridad, que habilita la participación. El cuarto, la subsidiariedad, que la subsidiariedad es, a ver si en palabras coloquiales, es enseñar a pescar y dar las herramientas para que puedan aprender a pescar para después pues, poder soltarles, ¿no? Y por último, el destino universal de los bienes. Darle a cada quien lo que le toca en justa razón, tanto bienes materiales como bienes espirituales también. Entonces, el Family Growth Institute está fundamentado justamente con base en los principios, principios sociales de la Iglesia para poder llevar esto a la familia y poder llevar esto también al negocio. Y hacer, como dice USEM, que he participado también ahí, participé algunos años también ahí, es decir, USEM dice empresas altamente humanas, profundamente humanas y altamente productivas, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que hacemos también en The Family Grows. Y pues vamos, también damos obviamente consultoría 1 a 1, mentorías, cursos, talleres, etcétera, acompañamientos, proyectos. Hacemos protocolos de familia, planes de sucesión, resolución de conflictos, que ese es el tema de las empresas familiares. Y el tema de la empresa familiar es la dinámica familiar. Si no se arregla la dinámica familiar, por más profesionalización, institucionalización, gobierno corporativo, pues la empresa está puesta sobre alfileres. Porque si la familia no se pone de acuerdo, si no hay esos acuerdos, si no hay ese perdón, si no se ponen los puntos claros donde debe de ir, hacia dónde se tiene que dirigir, hacer un buen protocolo de familia, tener un buen consejo de familia, además del consejo de administración y a la asamblea de socios en la parte de gobierno corporativo y bueno, la operación de la empresa, pues todo está sostenido sobre alfileres. Entonces ahí es donde apoyamos y ayudamos a muchas empresas. Oye, ¿y cómo romper este círculo vicioso en donde cada quien jala por sus propios intereses? Es decir, el fundamento para romper con esa ecuación son valores, es tener un propósito unificado a nivel familiar, a nivel empresa. ¿Cómo lo trabajas? Si se puede. A ver, una parte fundamental es el por qué. Y ahí entra justamente el propósito. O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Y de ese por qué viene también el fin que queremos lograr. Porque no solamente es el propósito. O sea, mi propósito es querer lograr tal y tal y tal cosa. Pero ¿cuál es el fin de lograr eso que quieres o que quieren lograr? Y el fin va definiendo muy bien el propósito y del propósito, obviamente, pues ya la misión, los valores, y que a nosotros no nos gusta poner mucho los valores, sino las virtudes en las que se va a operar y se va a fundamentar la empresa. Pero esto mismo tiene que estar llevado desde la familia a la empresa. Entonces, el tema, por eso digo que la dinámica familiar en la empresa familiar es fundamental, porque si uno tiene un propósito diferente, pues no quiere decir que entonces no va alineado con esa empresa, se tiene que dedicar a otra cosa. Hay 3 círculos en la empresa familiar. El primer círculo es el de la propiedad. Hay integrantes de la familia que tienen propiedad, que son, el segundo círculo es el de la familia, que es propiedad, familia. Muchos de la familia pueden tener propiedad, pero no están en el tercer círculo, que es la empresa. O sea, no operan, tienen propiedad, son parte de la familia, pero no operan. Hay otros que son parte de la familia, tienen propiedad y operan el negocio, ¿no? Entonces,
Hay otros que tienen propiedad, pero no son ni parte de la familia ni operan el negocio, Exacto. ¿no? Un socio capitalista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué rol y en qué área estás tú? Ujú. Y ese rol, en dónde estás en estos tres círculos, va alineado también a qué propósito y qué fin para después poner ya en los qué es y los cómo y cómo se van a lograr. Pero lo que hay que arreglar primero es la familia para alinear toda la empresa. Claro. Y eso es un chamba. Sí. Sí, y que cada quien trabaje también en lo personal, ¿no? En sus propias virtudes. Exactamente. Sí. Oye, Fede, platícame, me encanta tu eslogan que tienes, bien enfocados en amar, servir y trascender. ¿Qué significa para ti? Es no perder el enfoque. Para mí algo muy importante es que no podemos perder el tiempo. Y hay una frase que a mí me encanta que dice, hasta los santos, ay, se me fue ahorita, hasta los santos, se me fue, hasta los santos lloran el tiempo, hasta los santos, perdón, se me fue ahorita, pero bueno, hasta los santos lloran por el tiempo, ¿no? Y me parece que eso es una parte fundamental. O sea, ¿por qué estar bien enfocados? Porque tenemos que estar bien enfocados en lo verdaderamente valioso. Porque en la empresa nos enfocamos en lo verdaderamente valioso para hacer crecer la empresa, el patrimonio y tal, pero descuidamos la familia. O podemos descuidar la familia, ¿no? O descuidamos el negocio por la familia. O descuidamos la familia y el negocio por egoísmo y porque yo lo quiero llevar, ¿no? Entonces, el tema justamente es estar bien enfocados en lo verdaderamente importante, en lo verdaderamente valioso, en lo verdaderamente trascendente. Y si estamos enfocados en amar, en servir y trascender, primeramente no puedes servir a quien no amas. Y si no amas y no sirves, no vas a trascender. Y tienes que estar bien enfocados justamente y tenemos que estar bien enfocados en poder primero descubrir lo que es verdaderamente valioso. Para ti, ¿qué es lo verdaderamente valioso? De acuerdo también a tus creencias, a lo que tú quieres lograr, qué es verdaderamente valioso para tu familia en conjunto, como familia, y qué es lo verdaderamente valioso para la empresa en un entorno familiar, en un entorno personal y en un entorno social. Y si no tienes justamente ese enfoque, pues obviamente vas a vivir desenfocado todo el tiempo y pues difícilmente vas a lograr o utilizar esa maleta con esos talentos que Dios te dio, que tú tienes, para poder sacar el mayor provecho, ¿no? Me encanta. El tiempo perdido hasta los santos lo lloran, ya me acordé. El tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Claro, me encanta porque para mí el servicio y el amor son, yo le llamo 2 de las 7 metacompetencias de la felicidad, ¿no? Que son prácticamente virtudes prosociales, ¿no? De cara a los demás. Oye, Fede, ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a los empresarios en general, principalmente a los empresarios jóvenes, que a veces ponen sus miras en el éxito muy enfocado al tema económico y material? A ver, este es un temazo porque a mí, o sea, yo creo que todos hemos estado ahí, yo he estado ahí también, buscando este tema de la fama, del éxito económico, del éxito material, y lo que yo he descubierto es que eso, a final de cuentas, es efímero. Porque yo no conozco a nadie, Rod, que en su lecho de muerte haya dicho, ¿por qué no me gané 1,000,000 más? ¿Por qué no fui a trabajar un día más? Pero sí, si algunos de ustedes lo saben, escríbanos y díganos, ¿no? Si conocen a alguien, yo no conozco a nadie. Pero sí conozco muchísimos ejemplos de multimillonarios, ¿no? Steve Jobs, por ejemplo, y de muchos otros que dicen, ¿por qué no le dediqué más tiempo a mi familia? ¿Por qué no amé más? ¿Por qué no ayudé más? ¿Por qué no serví más? Y me parece que eso es la parte importante y estamos viviendo ahora en esta falacia, porque es una mentira, a final de cuentas, de que el éxito se mide por los millones que tienen las empresas que tienes y eso no es cierto, eso te genera vacío, porque nunca te llena. Ya quiero otro 1,000,000 más o quiero lo último, pero ya en 6 meses salió más. O estoy volteando a ver al otro y el otro tiene tanto más que yo. Entonces, realmente es efímero. Y cuando nos vamos de aquí, por eso
Carlomagno, cuando murió, pidió que sus brazos estuvieran extendidos al lado de su féretro, en su féretro, para que vieran que no se llevaba nada. Uh-huh. Pero lo que sí nos llevamos es el amor, el servicio y la donación que hemos dado a los demás. Eso sí trasciende, eso sí nos lo llevamos. Y cuando estamos enfocados, o estamos bien o mal enfocados en solamente la parte material, esos vacíos nos llevan a la tristeza, porque nunca se llenan, nos llevan a la tristeza, a la desesperanza e incluso a la muerte. Y hablando desde un plano espiritual, a la muerte del alma. Y Dios dijo, y está en la palabra, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Uh-huh. Y ese es el valor más importante que tenemos y no nos damos cuenta. Y tengo amigos también que pues, no son muy creyentes y me dicen, bueno, tú estás viviendo como Dios y si te mueres y te das cuenta que Dios no existe. Dije, yo prefiero vivir así y haber hecho mucho bien en mi vida y darme cuenta que Dios no existe, que morirme, no haber hecho nada y darme cuenta que Dios sí existe. Claro. Así estaría en un grave problema, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues es ¿dónde está tu enfoque? Me encanta. Oye, Fede, muchísimas gracias. Me ha encantado esta conversación. Y ya para cerrar con la última pregunta, si hoy Dios te llamara y colgaras los tenis, pero te diera oportunidad de regresar 5 minutos a dar un último mensaje, ¿cuál sería? Primero, pedir perdón. Porque nadie somos perfectos. Yo he cometido muchísimos errores, pero también de esos errores he aprendido. Y me gustaría regresar y pedir perdón por todo a lo mejor lo que no me di cuenta que pude haber hecho, el daño que pude haber hecho sin haberme dado cuenta. Y en ese perdón poder dar completamente todo lo que soy y ese amor a través de ese perdón. Para que a través de ese amor y esa donación se puedan limpiar, si podemos decir así, todos esos daños para convertirlos trascendentemente, todo eso malo en algo bueno y poder dejar un legado de entrega, de amor, de esfuerzo, de servicio, que eso es lo más importante. Y para mí, que yo creo en Dios y que amo a Dios con todo mi corazón, pedir perdón primero a Dios por todo eso, ese daño que le pude haber hecho a Él, a mis seres queridos, a los demás, y en ese amor, en esa purificación, poder llenarme de ese amor para dejar ese legado también a los que vienen, ¿no? Y no la parte material, sino la verdaderamente trascendente. Y que en mi epitafio no diga, Señor, recibe a Federico con el mismo gusto con el que nosotros te lo mandamos, ¿no? Sino que digan, pues realmente aquí hubo un hombre que quiso servir a Dios, que quiso servir a los demás, que no era perfecto, pero dio todo para dar lo mejor de sí, ¿no? Para quemar esa maleta de talentos y de amor y que todo pude haber dado y explotarla al máximo, ¿no? Y entregarla al máximo, ¿no? Eso yo creo que es lo que hay. Que no se quedó con nada. Exacto. Fede, pues qué gusto haberte tenido por acá, me encantó la conversación y pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos siguen, nos escuchan, los invitamos a que se suscriban, nos sigan en nuestras redes sociales y bueno, nos escuchamos pronto. Esto fue Líderes Trascendentes. Muchas gracias. Gracias, mi Rod. Dios les bendiga.